Surrealismo literario. Fue un movimiento literario que floreció en Europa en el periodo del tiempo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se considera que nació en 1920 con el Manifiesto Surrealista publicado por André Breton y duró hasta la década de 1940. Hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial, el arte había estado controlado y atravesado por las políticas imperantes. De hecho, era una forma de mantener el orden y evitar que las revoluciones se desataran en Europa. Por este motivo, los surrealistas se interesaron en fundar un movimiento que liberara el arte de las limitaciones que tenía hasta ese momento. Sin embargo, su interés revolucionario buscaba realizar cambios extremos, pero de forma positiva y creativa. Por otra parte, a pesar de que se oponían al orden político de la época, sus intereses eran de naturaleza pragmática. Este hecho permitió que sus ideas se extendieran y tuvieran trascendencia en este continente. Por este motivo, a pesar de que el movimiento en sí mismo terminó, el surrealismo previve en muchas creaciones literarias posteriores. Sus ideas y técnicas poéticas siguen siendo empleadas aún en la actualidad por parte de autores que buscan liberar la mente e invitar a los lectores a la trascendencia y reflexión. La poética surrealista se basa en el inconsciente, al que se considera como un generador continuo. Las imágenes que se podían sacar a la esfera del arte por medio de un ejercicio mental en el que la conciencia no intervenía y cuyo proceso de transcripción debería ser automático. Autores del surrealismo literario. Federico García Lorca, Un poeta en Nueva York, es la obra más característica de la etapa surrealista de Lorca. El poeta viajó a Nueva York en el verano de 1929 y se encontró con una ciudad tecnológicamente muy avanzada, pero privada del contacto con la naturaleza. Lorca utiliza la técnica surrealista para expresar la angustia que le produce esa cultura urbana, materialista, que ha envilecido el amor y que ha degradado la naturaleza, y para lanzar un grito de protesta contra ella. Para ello utiliza imágenes irracionales, absurdas, como salidas de una pesadilla, para dar su personal visión de la ciudad en la que se abunda del racismo, la violencia, la avaricia, la crueldad, la miseria en los suburbios. Otro autor es Vicente Aleixandre. La trayectoria poética de Aleixandre se divide en tres etapas: una primera en la que predomina la poesía pura, una segunda marcada por el surrealismo y la tercera caracterizada por la indagación del ser humano. El surrealismo, que predomina en sus libros a partir de 1928, es una técnica que le proporciona gran libertad de expresión y de elección de los materiales poéticos. Esta etapa permanece en las espadas como labios, cargada de protesta, amargura e ironía en búsqueda de la verdad, pasión de la tierra, la destrucción o el amor y sombra del paraíso. Estos son libros difíciles en los que Aleixandre expresa su particular visión del amor, tan cerca a la muerte que se confunde con ella, en donde las espadas, instrumentos de la muerte, son a veces instrumentos del amor como labios. La destrucción o el amor es el libro cumbre de esta etapa. Es cuanto total a la naturaleza, a su fuerza y el anhelo por llegar a través del amor, quebrantando nuestra radical soledad en la comunión panteística en el seno del universo. En Sombra del Paraíso expresa la nostalgia de un reino paradisíaco, que lo mismo puede ser posterior a la muerte que anterior al nacimiento del hombre. Humano, nunca nazcas, es el terrible verso que traduce el pesimismo esencial del poeta. Rafael Alberti. La etapa surrealista de Alberti se inicia con Sobre los ángeles, libro que nace como consecuencia de una grave crisis personal. Es un poemario escrito en verso libre, lleno de imágenes duras y violentas que dan una visión onírica e infernal del mundo. El ciclo surrealista continúa con sermones y moradas, y se cierra con el humor de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, en donde se recogen poemas dedicados a los grandes cómicos del cine mudo. Luis Cernuda. La obra de Cernuda, que tiene el título general de la realidad y el deseo, está formado por varios ciclos. Uno de ellos es el surrealista, al que corresponden los libros Un río, Un amor y Los placeres prohibidos. Su obra se basa en el contraste en su anhelo de
realización personal, deseo y los límites impuestos por el mundo que le rodea, realidad. Es una poesía de raíz romántica muy influida por Becker y los poetas clásicos, especialmente Garcilaso. Cernuda encuentra en el surrealismo un vehículo de expresión muy apropiado para transmitir su descontento con el mundo y su rebeldía ante él. No obstante, el poeta abandona pronto esta técnica y a partir del libro siguiente, donde cada vez más sencillo, cercano al lenguaje hablado y el tono coloquial.